Dios les bendiga. Es una alegría realmente poder tener comunión los domingos por la mañana, recordando al Señor, y que nuestros corazones puedan realmente cada vez más estar, ganados por el amor del Señor. Amén. Es bueno, hermanos, que podamos como iglesia siempre reflexionar sobre aquello que el Señor ha hecho por nosotros para ganar, conquistar nuestros corazones, porque Él nos ha comprado por precio, el precio de su sangre. Es muy grande el valor de nuestra salvación. Amén. Hermanos, Dios es un Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza. Y Dios es un Dios libre que no hace las cosas obligado, sino que es un Dios que hace las cosas porque Él las quiere hacer. Es un Dios de amor y es un Dios de libertad. Y Él nos ha creado a nosotros a su propia imagen y semejanza. Y por ende, de alguna manera podemos decir que fuimos creados no para estar enjaulados, no para estar en una prisión. Él nos ha creado para que seamos libres, como Él. Y Él quiere que las personas que fueron creadas a su imagen y semejanza puedan acercarse a Él, buscarlo a Él de forma voluntaria. El Señor está en contra de todo aquello que obliga, que fuerza, todo aquello que tiene que ver con, la obligatoriedad. Esta epístola a los Gálatas nos habla no solamente de la defensa del Evangelio, sino también de que ese Evangelio nos ha hecho libres. Y esa libertad que hoy tenemos en Cristo es algo tan grande que no podemos desear volver a la esclavitud, a la cárcel de donde salimos. Hay gente que se acostumbra tanto, hay casos, inclusive hay una película que se llama Sueños de Libertad, con un actor que se llama Morgan Freeman. No sé si algunos hermanos vieron. Y ahí se ve la escena de una persona que estuvo tantos años en esa cárcel y cuando le dieron la libertad, este anciano salió. ¿Y saben qué deseaba él una vez libre? Volver a la cárcel. Se había acostumbrado tanto a la cárcel, a la prisión, que no pudo adaptarse a la sociedad de afuera en su libertad y se quitó la vida porque no supo, podríamos decir, aprovechar esa libertad. Bueno, a veces los creyentes, de alguna otra manera, tenemos como esa mentalidad, tenemos siempre como la tendencia a volver, lastimosamente por nuestra naturaleza caída, a la esclavitud. Pero hermanos, hemos sido libres. Se nos abrió la puerta de la libertad por medio de Cristo y mediante la fe, hoy tenemos libertad para servir al Señor. Somos libres del pecado, somos libres del mundo, somos libres de la condenación, somos libres de la esclavitud de la ley. ¿Por qué desear volver a la esclavitud de la ley? ¿Por qué desear volver a la prisión de donde el Señor nos quitó? Porque a veces hay algunos que quieren inducir a la iglesia a volver a la esclavitud de donde el Señor nos libró. Así que hermanos, este capítulo habla de la libertad que hoy tenemos en Cristo Jesús. Recordemos que esta epístola se divide fácilmente en tres partes. Los primeros 2 capítulos Pablo está defendiendo su ministerio y por ende el evangelio que estaba siendo fuertemente atacado por los judaizantes. El capítulo 3 y 4 Pablo sigue en esta exposición de su defensa del evangelio explicando el evangelio. Y ya en el capítulo 5 y 6, los últimos 2 capítulos, Pablo nos habla de la aplicación del evangelio. No solamente Dios quiere que entendamos el evangelio, sino también Dios desea que ese evangelio que hemos entendido ahora pueda ser aplicado a nuestras vidas para que nuestras vidas sean transformadas por el evangelio. Amén. Así que hoy comenzamos con la sección que tiene que ver con la aplicación del evangelio. ¿Y cuál es el contexto? Bueno, los hermanos estamos repitiendo domingo tras domingo. Pero esta mañana para, traer luz a los hermanos, capaz que por primera vez están escuchando, nos siguieron la serie, vamos a Hechos capítulo 15. Para entender mejor el capítulo 5 de Gálatas, vamos a Hechos capítulo 15.
Esta epístola a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo, fue probablemente la primera que él escribe, y de muy tempranito en la edad de la iglesia ya surgió un problema muy grave tenía que ver con la falsa enseñanza de algunos que eran denominados los judaizantes. Y vamos a ver aquí de qué se trataba esta falsa enseñanza. Dice en el verso 1 del capítulo 15: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese era el punto. Algunos que salieron de Judea sin la autorización de la iglesia, los judaizantes, fueron a enseñar a las iglesias de los gentiles que no era suficiente creer en Jesús, sino que ahora era necesario circuncidarse, agregarle a la fe en Jesús la circuncisión para entonces ser salvos. Este es el tema. El tema de ellos era entonces que la fe en Jesús no es suficiente para la salvación. Para ellos la justificación era como un proceso que comenzaba creyendo en Jesús. Ellos habían creído en Jesús, se bautizaban, recibían el Espíritu Santo, pero entonces tenían que circuncidarse en la carne para solamente tener seguridad de que ahora sí son salvos. Y hacer eso es agregar a la sola fe un poco de obra humana, y eso hace del evangelio otro evangelio. Ese era el tema. Para ellos la salvación era un proceso. Como Pablo y Bernabé, verso 2, tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, Pablo y Bernabé se levantan y discuten, no de forma pequeña, a veces es necesario discutir en forma vehemente, porque estos estaban queriendo perturbar la fe de los gentiles, trayendo esta falsa enseñanza. Y entonces se decide el primer concilio. Bueno, van a subir a Jerusalén. Esto sucedió en el año 50. El primer concilio de la iglesia sucede en Jerusalén en el año 50. Se dispuso que subiesen. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Mientras iban a Jerusalén, pasaban por algunas regiones, y Pablo y Bernabé contaban a los hermanos de procedencia judía que también los gentiles habían sido salvos por el evangelio, y esto era causa de gozo. Ahora verso 4 dice: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. También llegaron a Jerusalén y ahí contaron a toda la iglesia en Jerusalén que Dios había abierto la puerta de la salvación a los gentiles que creyeron solamente y fueron salvos. Pero ¿qué sucedió en el verso 5? Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué pasó en ese concilio? Después de haber escuchado el testimonio de Pablo y Bernabé de las maravillosas obras que Dios hizo de salvación en los gentiles, se levantan estos de la secta de los fariseos, que dice la Biblia que habían creído. Claro, habían creído que Jesús era el Mesías, pero ellos todavía no se habían despojado de su judaísmo, todavía no se habían quitado la ropa de su justicia propia, y entonces estaban en esa fase donde creyeron en Jesús, pero todavía no habían sido salvos, porque creyeron en Jesús más las obras de ellos para ser salvos. No pensaban que era posible que un gentil pudiese convertirse en cristiano sin pasar por el judaísmo. Para ellos primero tenían que hacerse judíos y entonces pueden hacerse cristianos. Por ende, estos, aunque habían creído, era una creencia que estaba distorsionada por las obras de la ley y por ende no eran salvos. Pablo los llama falsos hermanos.
¿será que tú también estás entre estos falsos hermanos? ¿Será que sos un falso hermano que solamente creíste en Jesús, pero todavía estás dependiendo de la ley o de tus portarte bien o de tu buen comportamiento o de tus méritos para que seas salvo? Si es así, esta mañana el Señor te puede hacer libre y podés experimentar la salvación por la sola fe en Jesús. Miren lo que dice el verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Se acuerdan lo que sucedió? ¿Cuándo sucedió esto? Hechos capítulo 10, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, que era romano, y Cornelio junta a todos sus parientes y escuchan el evangelio por boca de Pedro y creen. Y Pedro está dando testimonio de esto en el concilio, contrarrestando lo que decían los de la secta de los fariseos que habían creído. Verso 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros los judíos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. No por las fe y las obras, por la fe solamente. Ahora pues, dijo Pedro a los de la secta que habían creído. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Estos que habían creído querían poner sobre los gentiles un yugo. ¿Ustedes conocen el yugo? Un yugo de los animales, de los bueyes para arar la tierra, que hace que dos estén juntos. Ese yugo era una carga muy pesada. Y estos judíos que habían creído, pero que habían creído más sus obras, querían poner sobre los gentiles que habían creído en Jesús este yugo, esta carga de observar la ley, de hacer obras para poder ser salvos. Y Pedro les dice: ¿por qué tientan a Dios? ¿Por qué quieren volver a poner este yugo? Ya creyeron, ya son salvos. ¿Qué necesidad tienen de tentar a Dios y poner sobre ellos algo que ni nosotros ni nuestros padres pudimos sobrellevar? Porque nadie, hermanos, que trate de portarse bien haciendo eso y trate de ganar la salvación, será salvo jamás. Y eso genera en uno mismo una carga muy pesada. El legalismo, la religiosidad, genera en la persona una opresión, porque la persona busca ser salva, pero nunca puede llegar al reposo de Cristo. Por eso en el verso 11 dice: así creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Este es el contexto. El problema que estaba surgiendo en las iglesias de Galacia tenía que ver con estos falsos hermanos que habían ido a perturbar la fe de los creyentes. Y les decían: tienen que circuncidarse. Comenzaron por el espíritu, pero tienen que acabar por la carne. Tienen que tener el corte en la carne para entonces poder decir: ahora sí soy salvo. Hermano querido, si alguien te predicó el evangelio de Jesucristo original, puro, y tú has creído en ese evangelio, yo quiero decirte esta mañana que sos salvo y completamente salvo. Si alguien te dice que no es suficiente que hayas creído y confiado en Jesús y que es necesario o que te bautices, o que seas miembro de una iglesia, o que confieses con tu boca, o que dejes de pecar, o cualquier otra obra que le agregues a la fe en Jesús, eso es otro evangelio. Capaz algunos dicen: bueno, yo todavía no me bauticé, pero ya creí en el Señor. ¿Qué significa? ¿Que sos una persona perdida aún? Ninguno que no sea salvo puede bautizarse.
Solamente los nacidos de nuevo son los que pasan por las aguas del bautismo para dar testimonio público de aquello que ha sucedido en sus corazones por la fe. Porque de otra manera el ladrón en la cruz hoy está en el infierno, si el bautismo fuese necesario para nuestra salvación. Yo no estoy diciendo que bautizarse en agua no sea necesario, que sea útil. Yo no estoy diciendo que ser miembro de una iglesia no sea útil para los creyentes. Yo no estoy diciendo que confesar, dar testimonio, abandonar una vida de pecado no sea útil. No estoy diciendo, todo es útil, pero no tiene nada que ver con nuestra salvación. Nuestra salvación se obtiene solo y exclusivamente por la fe en Cristo Jesús. Punto. Sos salvo eternamente y para siempre por la fe en Jesús. No tengas dudas, mi querido hermano, si has pasado por esa experiencia. Ahora sí vamos a Gálatas 5. Qué yugo, ¿no? Bueno, hoy también hay algunos que quieren poner ese yugo en la iglesia y perturban a muchos. Ese es el contexto. Ahora vamos al verso 1, dice ahí Pablo, capítulo 5 de Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La Biblia de las Américas traduce este verso, para libertad Cristo nos hizo libres. Hermanos, ¿saben para qué Cristo nos hizo libres? Para que andemos en libertad. Somos libres. Ahora, hermanos, Cristo nos ha hecho libres por medio del Evangelio de muchas cosas. En Juan 8, le dijo a los judíos que habían creído, ¿se acuerdan? A esos judíos que habían creído les dijo, si ustedes perseveran en mis palabras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos más adelante dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos de ninguno. Y Jesús le dijo ahí en el capítulo 8 de Juan, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Por ende, el Señor nos libra por medio del Evangelio también del pecado, del poder del pecado. Hermanos, hoy en Cristo Jesús, por la fe en el Evangelio, somos libres del poder del pecado. También somos libres de la condenación. También somos libres de la ira venidera. Pero Pablo aquí, en este contexto de la epístola a los Gálatas, está hablando de ser libres de ese yugo de la ley. ¿Qué significa eso? De querer hacer obras para ser salvos. Eso es una esclavitud. En el capítulo 3 al verso 10, Pablo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, todos aquellos que todavía están en un sistema de obras para ser salvos, están bajo maldición y están bajo esclavitud. Y Cristo nos hizo libres de un sistema de obras para meternos en un sistema de gracia por la fe. Ahora hay que permanecer libres en esta libertad. Ese versículo 1 de Gálatas 5 nos dice que Dios nos hizo libres. Esa es la gracia de Dios y ahora Él nos llama a permanecer en ese estado de libertad y no volver atrás como los judaizantes querían hacer de los creyentes gálatas. Amén. El verso 2, Pablo está hablando de 3 consecuencias. Verso 2, 3 y 4. Hay 3 consecuencias de aquellos que quieren justificarse por medio de la ley. Miren lo que sucede a una persona que acepta este sistema del legalismo para ser salvos. Lo primero que sucede está en el verso 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Todos aquellos que quieren circuncidarse, que significa guardar la ley, todos aquellos que aceptan como medio de salvación el obrar, el hacer cosas para salvación, están diciendo, Cristo a mí no me sirve de nada. ¿Por qué?
porque yo me puedo salvar por mí mismo. Pablo decía al final del capítulo 2 de esta epístola, en el verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea que si fuese la ley, por medio de la ley la justicia, de balde murió Cristo. Lo primero que sucede en una persona que se circuncida, en el sentido de que a través de esa circuncisión, él cree que va a ser salvo. Es decir, Cristo no me sirve de nada. Hermanos, Pablo no estaba atacando la circuncisión en sí misma, porque la circuncisión en realidad es un acto, es una operación quirúrgica que hasta puede ser útil higiénicamente hablando. Lo que Pablo está atacando es que había un sistema judío que hacía de la circuncisión un medio para ser salvos. Eso significa depender de las obras de la ley. Amén. Número 3, segunda consecuencia. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Aquellos que se salen del sistema de la gracia para estar en el sistema de la ley y se circuncidan o aceptan como medio de salvación la observancia de la ley, están obligados a guardar toda la ley. ¿Saben cuántas leyes hay en la ley de Moisés? 613. 613 cosas uno está obligado. Cuando uno se circuncida o se sale del sistema de la gracia para querer obtener, porque hay personas, hermanos, que hoy están diciendo que Jesús no se le puede llamar Jesús, sino Yeshua, Hamashiach, que se están circuncidando, que están comiendo el kosher, que están guardando el sábado. Y creen que a través de esas obras pueden ser salvos. Personas que han estado en el ambiente de la iglesia. Yo he conocido y he tratado con una familia entera que se ha desviado, ha caído de la gracia, se cortó de Cristo porque están en esa situación. Así que el hecho de que estés en un ambiente de iglesia no significa que hayas nacido de nuevo. Estás obligado a guardar toda la ley. ¿Qué decía Santiago? Santiago decía, amados hermanos, que si uno en la ley, Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, que si uno se halla con la culpa en un solo punto de toda la ley, se hace culpable de todos los puntos de la ley. Es como decía Miguel Núñez, yo estoy en el auto, paso el semáforo rojo, me para la policía y le digo, no me hagan a la multa porque yo estoy pagando mi impuesto, soy fiel a mi esposa, me porto bien, esto que aquello. ¿Y qué tiene que ver eso? Vos sos culpable ante la ley porque pasaste el semáforo en rojo. Tenés que pagar o la multa o en otros casos algo peor. Hermanos amados, era una trampita de los judaizantes. Los judaizantes generalmente, hermanos, comienzan con solo la circuncisión, pero después te agregan el sábado, después te agregan la comida, después te agregan que tienes que bautizarte de vuelta en aguas de corriente, después tienes que hacer esto, después tienes que hacer aquello. Y te meten bajo esa esclavitud. Por eso es importante saber que nosotros no estamos exentos de ser perturbados, sobre todo hoy en un mundo de redes sociales. Amén. Segunda consecuencia, que uno se pone bajo la obligatoriedad de guardar todos los puntos. ¿Saben, hermanos? En Italia, con un grupo de hermanos en la iglesia donde estábamos en Torino, en realidad es Collegno, Collegno, fuimos a conocer una sinagoga, que era un museo, y había una señora judía, creo que era italiana, pero se había hecho judía, y nos estaba indicando la sinagoga. Precioso lugar, nos mostraba la Torá, esto, medio anfiteatro había donde se leía, y ella nos explicaba cómo era la vida de un judío. Y de repente, cuando nos explicaba, nos decía estas leyes, estas 613 leyes, y de repente nos hacía una cara como, qué sufrimiento. No les aconsejo que hagan esto. Es bueno que vengan a ver, pero no se hagan judíos porque es terrible. 3 o 4 veces, y a mí me quedó eso impregnado en el corazón. Pobre gente.
Está en esa esclavitud, en esa obligatoriedad de la ley y no pueden jamás encontrar reposo para sus almas. Jesús cuando dijo en Mateo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar, no se estaba refiriendo a que tenemos que ir a Jesús y tirar nuestras cargas de trabajo y todo lo demás. Se estaba refiriendo a los judíos que estaban siendo cargados con ese yugo de la ley. Y Jesús dice, vengan a mí, que en mí van a encontrar descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera y ustedes van a aprender a finalmente tener paz en sus almas por la fe en mi persona. Así que si esta mañana todavía estás luchando con esta necesidad de poder encontrar paz y estás esforzándote y pensando que a través de tus propios esfuerzos puedes ser salvo, vení a Cristo por la fe y cree que Él te perdona, te limpia, te purifica por la sola fe y encontrarás paz y libertad para tu alma. Ese es el Evangelio. Verso 4, dice así, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si uno vuelve a la ley, si uno se pone bajo esa ley, se corta de Cristo, se desliga de la posibilidad de ser salvo. Y cae de la gracia, claro, porque la gracia es el ámbito donde podemos encontrar a Cristo. Pablo no está diciendo aquí, hermanos, que la salvación se puede perder. La palabra, yo creo, es muy clara en decirnos que la salvación es por gracia mediante la fe y la preservación de esa salvación también es por gracia y mediante la fe en Cristo. No tiene nada que ver nuestras obras. Por ende, desligarnos de Cristo, cortar con Cristo, caer de la gracia, en realidad sucede a aquellos que estando en un ambiente escuchan el Evangelio, pero deciden todavía seguir el sistema de las obras de la ley, caen de la gracia. Un creyente puede caer en pecado, pero ¿caerá de la gracia? No, hermanos, eso sería contradictorio a lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 2, que habla de los efectos de la justificación. Y dice que por la fe ahora estamos en esa gracia en la cual estamos, dice el original, anclados. En Cristo estamos anclados, firmes en esa gracia. Nada y nadie nos podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y nadie podrá arrebatarnos de las manos del Hijo ni de la del Padre. Y Él que nos ha dado vida, dice, yo les doy vida eterna a mis ovejas y no perecerán jamás. Hay una seguridad plena en la obra perfecta de Jesús. Pero para aquellos que no están en la fe, salen de ese ámbito, cortan a Cristo. Hermanos, decía un comentarista que hacer de Cristo un suplemento es suplantar a Cristo. Si nosotros decimos, no, Cristo no es solamente suficiente, sino que hay que suplementarle algo. Estamos suplantando, sustituyendo a Cristo. No pueden coexistir las dos cosas. O es Cristo, la fe, la gracia, o es la ley, la justicia propia, la carne. Amén. Voy a leerles lo que dice Mackintosh, que trae a colación William MacDonald en su comentario. Dice que Mackintosh dice de la ley: la ley demanda fuerza de quien no la tiene. Atención, la ley demanda fuerza de quien no la tiene y lo maldice si no puede manifestarla. El Evangelio da fuerza a quien nada tiene y le bendice en la manifestación de la misma. Hermanos, la ley demanda, pero la ley no provee los medios para que uno obedezca a lo que ella demanda y encima te maldice. Pero la gracia y el Evangelio primero te provee, te da
al Espíritu por la fe y entonces te demanda para que ahora, empoderado por el Espíritu Santo, podamos ser capaces de cumplir lo que dice la ley de Dios y encima nos recompensa. Ese es el Evangelio, esa es la libertad a la cual fuimos llamados. Y hay un poema de Mackintosh que dice así, haciendo este contraste entre la ley y la gracia. La ley dice, corre Juan y vive, la ley ordena, pero no me da ni las piernas ni las manos. Corre Juan y vive, dice la ley, pero no me da ni las piernas ni las manos para correr. Mejores nuevas el Evangelio me participa, a volar me invita y de alas me equipa. Aleluya. El Señor nos llama a volar, pero Él no nos llama a volar sin primero equiparnos de esas alas. Y esas alas son el Espíritu de Jesucristo que hoy mora en nosotros. Aleluya. Entonces, ¿cómo será posible que querramos volver a la esclavitud de la ley? Hermano, permanece en Cristo. Confía en Cristo. Mira a Cristo. No te dejes desviar por nada que te tiente a querer tener algún mérito delante de Dios. Amén. Por eso Pablo en el versículo 5 hace un contraste de aquellos que quieren justificarse por medio de la ley a los verdaderos creyentes, que dice en el verso 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Nosotros los creyentes, los que estamos en la gracia, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Es interesante ver que aquí Pablo dice que es por el Espíritu. Hermanos, ¿es el Espíritu el que te convence de pecado? ¿Es el Espíritu el que te regala el arrepentimiento? ¿Es el Espíritu el que te ayuda a creer? ¿Es el Espíritu el que quiebra tu corazón? ¿Es el Espíritu el que te ha dado vida nueva? ¿Es el Espíritu que te ayuda y te capacita para creer? Es el Espíritu, no la carne, no sos vos. Amén. Por el Espíritu aguardamos por la fe, no por las obras. ¿Qué cosa? La esperanza de justicia. Hermanos, bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia. Aleluya. Pedro dice en su segunda epístola, al capítulo 3, que nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Va a haber un estado, hermanos, final de los creyentes de completa justicia. Y esa completa justicia comienza con la justificación por la fe hoy. La creación gime y está en expectativa esperando la manifestación de Dios y también los hijos de Dios. Esperamos ese tiempo por la fe. Amén. La esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. Pablo hace una conclusión en el verso 6 de esto que está diciendo hasta aquí. Dice así. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Se dan cuenta el contraste? Ni la circuncisión, o sea, ni el ser judíos, ni la incircuncisión, ni el no ser judíos, no vale nada en Cristo. Él no hace distinción. Lo que vale es la sola fe, pero esa fe, hermanos, se expresa, se mueve, se energiza por el amor, no por el miedo. Ahí yo me voy a congregar, me voy a comprometer con la iglesia, voy a evangelizar, porque o si no Dios me va a castigar. Nunca debe ser nuestra motivación el temor, el castigo, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Eso dice Juan. Así que esta sola fe que nos introduce a Cristo, ahora se manifiesta y se expresa a través del amor a Dios. Nosotros, hermanos, debemos movernos por amor. Hermanos, hace casi 20 años que estoy con mi esposa. Y he sido fiel por 20 años a mi esposa. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la amo. Yo no necesito que ella me mire para portarme bien.
Yo me porto bien, aunque ella no me esté mirando, porque la amo. No necesito que me controlen, porque el amor que yo tengo por ella me impulsa a estar lejos, aún de toda tentación, porque soy un hombre de carne y hueso. Eso es lo que Dios quiere, que nos movamos por amor, no por temor. Eso no significa que yo no voy a fallar jamás. No, no significa eso, porque podemos fallar. Y si fallamos, vamos a sentirnos muy mal. Hermanos, uno que le falla al Señor, le duele hasta los huesos. Es imposible que un creyente nacido de nuevo ofenda al Señor y viva como si nada. Es imposible. No se puede. Si ofendemos al Señor, si no vivimos de acuerdo a su voluntad, nos va a doler hasta los huesos, nos duele, porque amamos al Señor. Y nuestra fe que nos salvó, hermanos amados, debe moverse por el amor a Dios. Aquellos que han entendido el Evangelio no hacen las cosas sino por gratitud, no por obligación. Hermano, recién me emocionaba imaginando al Señor en la cruz mirándome y en el trono sentado, magnificado. Y a través del trono tuve una visión como que Jesús estaba sentado en el trono con una ropa blanca y detrás de él había la imagen de la cruz de Jesús. Como diciendo, no se olviden que yo estoy sentado en el trono porque primero pasé por la cruz. Cuando nuestros corazones ven eso, nuestros corazones ahora hacen que nuestra fe sea dinámica. Queremos servir a Dios, queremos consagrarnos, queremos predicar la palabra, queremos servir al Señor porque entendemos que Él nos amó primero y es porque Él nos amó primero que le amamos. Invertimos nuestra vida, nuestro dinero, todo por las cosas eternas, porque hermanos, hay un reino venidero que se viene y la anticipación de ese reino es el tiempo de la gracia de la iglesia. Así que lo que vale, hermanos, no es la circuncisión, ni la incircuncisión, ni ningún tipo de obra, ni ningún tipo de sistema religioso para que seamos salvos, sino la fe solamente, la fe solamente. Pero esa fe obra, se mueve por el amor. Ahora Pablo a partir del verso 7 va a atacar categóricamente a los que perturban a los creyentes. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hermanos, la carrera cristiana es una carrera que hay que correr con perseverancia y con constancia y con paciencia, pero mirando y teniendo nuestros ojos puestos ¿en quién? En Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, el que comienza y el que perfecciona nuestro andar. Pero es una carrera. ¿Quién nos estorbó? Ustedes corrían bien. Bueno, acá se aplica a los Gálatas y a aquellos que estaban siendo incitados a guardar la ley. Pablo sabe bien quién los estorbó. ¿Saben quién los estorbó? El mismo Satanás, que se disfraza de ángel de luz y que también sus falsos apóstoles, como él, se disfrazan de ángel de luz y te hablan con amor, con gracia, pero te meten el legalismo, las obras, la religiosidad y te engañan. Pero esto se puede aplicar a nosotros. A veces nosotros corremos bien, pero después, amados hermanos, después de un tiempo, nos damos cuenta que no estamos avanzando. ¿Qué pasó? No, el trabajo, esto, aquello, un tiempo particular. Pero vosotros corríais bien. ¿Cuántos hermanos han comenzado bien la carrera? Llenos de gracia, de gozo, de espíritu, de fuerza. Después de algún tiempo, no hay ni rastros de ellos. ¿Cómo estás corriendo tu carrera, hermano? Esta mañana
Si has dejado de correr o alguien se interpuso, ahí el original dice, ¿quién obstaculizó vuestra carrera? La idea es estar en un caballo, ahí con el jinete con el caballo corriendo, y la idea acá en el original es que el caballo de al lado del otro carril se cae y se mete en mi carril y entonces me hace tropezar. Esa es la idea. ¿Quién os estorbó? ¿Quién impidió que ustedes pudiesen avanzar correctamente? Puede ser el pecado, puede ser la ley, puede ser la justicia propia, puede ser un hijo, un trabajo, lo que sea. Pero volvamos. Si hemos caído, nos levantamos, pedimos perdón al Señor porque Él es un Dios de gracia y de perdón, y corremos con paciencia mirando a Jesús porque pronto veremos su rostro físicamente. Qué esperanza tan grande, ¿verdad? Bueno, a mí eso es lo que más me motiva. Cuando yo estoy desmotivado, pienso en lo que se viene y digo, Señor, y bueno, ¿qué sentido tiene amargarme por esta situación si lo que me espera es tan grande y yo sé que esto que me está sucediendo sirve para aquel tiempo? Porque a veces el Señor nos hace pasar por, ¿verdad? Nos mete ahí y salimos del horno y, gracias Señor, ya un poco de paciencia, y ahí allá hay otro horno más caliente. Y nos da 2, 3, 4, 5 pasos de frescura, aire acondicionado y de vuelta al horno. Porque ahora hay que asar, hay que cocinar lo del otro lado. A veces el Señor trata años con nosotros algo hasta que finalmente nos rendimos. Y ahora dice, bueno, ahora empiezo con otra cosa. Porque hermano, Él está formando nuestro carácter. Amén. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. No, en absoluto Dios, que es el que nos llamó, puede persuadirnos ¿a qué? A volver a la cárcel. Si fue Dios el que nos libertó. Fue Dios el que nos abrió la puerta para salir y ser libres de la esclavitud de la ley. Jamás Dios será el que nos persuade, nos incita a volver a la observancia de la ley. Jamás. Por ende no viene del Señor, sino viene del otro que utiliza varios falsos que tienen cara linda, te sonríen, te hablan amablemente, pero te están engañando. Por eso es importante, hermanos, entender el Evangelio. Jóvenes, entiendan el Evangelio, escuchen el Evangelio, vivan el Evangelio, comprendan el Evangelio, porque esa comprensión del Evangelio, esa vivencia del Evangelio nos va a salvar de la persuasión de muchos. Hermano, es impresionante cómo personas de años de ser creyentes, de predicar, líderes, caen y siguen a literalmente payasos. Payasos, son payasos, porque no hablan el Evangelio, entretienen a la gente. Hermano, yo no estoy en contra de ningún payaso que realmente es un payaso de profesión. Ustedes quieren ir al circo, vayan al circo y se divierten y se ríen de los payasos. Pero ¿por qué tienen que ir a escuchar a alguien que es un payaso, pero se hace llamar predicador? Evidentemente, porque no hemos entendido el Evangelio. Por eso, hermanos, hay muchos que hoy son ecuménicos y abrazan a cualquiera. Hermanos, yo no tengo nada en contra de nuestros amigos católicos. Pero ese sistema es un sistema de fe más obras. Hermanos, me consta, yo he leído los artículos del catecismo de la Iglesia Católica, y uno de los artículos, y no solamente uno, sino otros, pero uno recita claramente: los sacramentos de la Iglesia Católica son necesarios para la salvación. Eso hace de ese sistema un sistema equivocado, es otro evangelio y genera falsos creyentes. Pero hoy no se puede decir eso. No, es demasiado ofensivo, se van a enojar, tenemos temor. Y hay pastores que tienen posibilidad de hacerlo cuando se les pregunta en las televisiones. ¿Y saben qué? Arrugan, porque tienen miedo de los hombres, miedo de perder popularidad. Pero hermanos, debemos ser osados.
Miqueas, denunciando a los falsos profetas que solamente profetizaban buenos tiempos cuando había pan, dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo y de fuerza para denunciar el pecado del pueblo. ¿Dónde están los creyentes, los hombres de Dios hoy que se levantan y denuncian con nombre y apellido las herejías, las falsedades que atentan contra el Evangelio de Cristo? Bueno, Pablo no tenía problema, Pablo hablaba. Y Pablo ahora usa un proverbio en el verso 8 y dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, un poquito de levadura. Las hermanas que cocinan saben este término. Pablo también ya lo había utilizado este término en la iglesia en Corinto con relación a un pecado. Digo, ¿no saben que un poco de pecado, de levadura, puede afectar a toda la iglesia? Eso dijo Pablo allá en Corinto. Jesús hablaba de la levadura de los fariseos, la falsa enseñanza de los fariseos. Y acá Pablo dice, un poquito nomás de levadura va a leudar toda la masa. Yo creo que aquí el contexto nos obliga a interpretar que la masa es el evangelio puro, es la sana doctrina. Y un poco de levadura es un poco de la ley. La circuncisión. Hace esto, hace aquello. No, nosotros acá tenemos un estatuto, nosotros acá tenemos reglas. Y si vos aceptás estas reglas, entonces te podemos bautizar y recibirte como miembro de la iglesia. Levadura. Eso atenta contra el evangelio. Si al evangelio puro nosotros le agregamos un chiquino más de obras de justicia propia, vamos a pervertir todo el evangelio. Y vamos a hacer del evangelio otro evangelio. Y Pablo dice en el capítulo 1 al verso 6 que no hay otro evangelio, y si aún un ángel del cielo o nosotros mismos les predicamos un evangelio diferente del que os hemos dicho, estamos bajo la maldición de Dios. Eso dice Pablo. Hay un solo evangelio y sobre eso no se negocia. Sobre otras cosas, hermanos, podemos estar en desacuerdo. Yo trabajo con hermanos en armonía y en unidad que creen que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Y yo creo que es después. Pero no cambia, porque es una verdad periférica, no esencial, no fundamental. Por ende podemos estar de acuerdo en trabajar juntos aunque tengamos diferentes opiniones sobre temas no fundamentales. Pero sobre esto, ¿van a tocar el evangelio? No se toca el evangelio. Judas dice que nosotros debemos combatir, luchar ardientemente por la fe. La fe, el contenido de la fe que fue dado una vez y para siempre a los santos, el evangelio. Amén, hermanos. Claro, tenemos que hacerlo con respeto y con amor, porque tampoco me gusta aquellos hermanos que tienen el entendimiento y que hacen un blog donde menosprecian, insultan inclusive a los que no entienden el evangelio. No, es con respeto. Alguno me puede decir, Tomás, pero le acaba de llamar payasos. Y sí. Miren lo que dice Pablo al final. Verso 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Yo confío, Pablo confiaba, no en ellos, sino en el Señor. Atención, Pablo pone la confianza en el Señor y dice, yo confío respecto de vosotros, pero confío en el Señor, porque es el Señor el que prometió que va a edificar la iglesia y que nos va a llevar a una perfección hasta que Él venga. Y Pablo confiaba que a través probablemente de esta exhortación, de esta epístola, el Señor iba a hacer que estos Gálatas no pensasen de otro modo, o sea, no cambiasen el sistema de la gracia por el sistema de la ley. Yo confío. Pablo confiaba. Y yo confío, hermanos. Hermanos, puede ser que esta mañana algo te esté perturbando de lo que estás escuchando. Puede ser que sientas como un ataque a tu persona, pero nadie te está atacando. Te amamos, pero te predicamos la verdad por amor. Porque está en juego tu alma.
Y si todavía estás en un sistema donde crees que te podés salvar por la fe más obras, por favor te pido, salí corriendo de ese sistema y vení a Cristo. Cree en Cristo, confía en Cristo para tu salvación. Pablo dice en el verso 11, la segunda parte del 10 dice que aquellos que perturban a los santos van a recibir la sentencia o el castigo de parte de Dios, quien quiera que sea. Hay veces, hermanos, que estamos en una posición tan difícil porque tenemos que lidiar con personas que son muy cercanas a nosotros, inclusive parientes, o capaz con líderes, o capaz con personas que nosotros admiramos y que nos han ayudado por muchos años. Pero si esa persona, quien quiera que sea, enseña una herejía o promueve una herejía, hermanos, Dios se va a ocupar de castigarlo. Pero Dios le da tiempo, y a veces el tiempo que Dios le da es a través de la confrontación de un hermano. El Señor a veces manda a un hermano para que lo confronte, le ayude a que sea parte de ese error. Pero si insiste, hermanos, no es cualquier cosa confundir a la iglesia. No es cualquier cosa enseñar herejías a la iglesia. No es cualquier cosa desviar a la iglesia del evangelio puro. Y va a haber sentencia para ellos, quien quiera que sea. Evidentemente los judaizantes no solamente predicaban un falso evangelio, sino que también atacaban a Pablo diciendo que Pablo también en realidad, aunque decía cosas en contra de la circuncisión, en la práctica él aprobaba la circuncisión porque él hizo circuncidar a Timoteo para la obra. Pablo hizo circuncidar a Timoteo porque Timoteo era de padre griego pero de madre judía y no estaba circuncidado. Cuando Pablo lo toma a Timoteo, lo hace circuncidar, no porque decía ahora es salvo, sino porque decía ahora vas a poder entrar conmigo en las sinagogas para predicarles el evangelio. O sea, la circuncisión de Timoteo tiene como propósito salvar a los judíos, facilitar el trabajo de la obra. Jamás Pablo circuncidó a Timoteo pensando que Timoteo fue salvo por la circuncisión. Pero los judaizantes utilizaban ese pretexto para acusar a Pablo. Y entonces Pablo en el verso 11 evidentemente se defiende y dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, la Nueva Traducción Viviente dice, si aún predico la circuncisión, como algunos dicen, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo está diciendo, no tiene sentido. Si yo estoy sufriendo persecución justamente de parte de los judíos que observan la ley, esa es la evidencia que estoy predicando el evangelio de Cristo, porque es el evangelio de Cristo, es la cruz de Cristo que hace que estos judíos se vuelvan feroces y ataquen y persigan. Por ende, Pablo decía, si me están persiguiendo, esa es la prueba de que en realidad yo sigo predicando la cruz de Cristo. Hermanos, la cruz de Cristo ataca al legalismo, ataca a la justicia propia, ofende a aquel que se quiere salvar por sí mismo. Y vas a sufrir persecución si predicas el evangelio. Te van a decir, ¿cómo es posible que por gracia solamente seas salvo? Eso es demasiado fácil. Bueno, la Biblia dice eso y hay que creerle al Dios. Porque en realidad, hermanos, como había escuchado del hermano Paul Washer, nuestra salvación en realidad es por una obra, solo que no es nuestra esa obra, es la obra de Cristo. Fuimos salvos porque alguien pagó, por la obra de Cristo es que somos salvos. Por ende no es por obras humanas, es por la obra de Cristo mediante la fe que somos salvos. Amén. Él no nos salvó de forma injusta. No. Él cumplió justicia en la cruz. Así que en la cruz vemos la justicia de Dios y la misericordia de Dios que se abrazan. Para la salvación de todo aquel que cree. No que hace cosas buenas, no que se porta bien. El que cree. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. El carcelero creyó y se salvó. ¿Y saben qué hizo después? ¿Automáticamente su familia se salvó en ese momento? No. Él trajo a su familia y le hablaron a su familia el evangelio.
Amén. A veces tomamos ese texto y decimos, toda mi familia está salva. No, tu familia todavía no se salvó. Tu familia se puede salvar como la del carcelero si también escucha el Evangelio y capaz, si el Señor comenzó contigo, a ti te quiere usar para que prediques el Evangelio a toda tu casa y toda tu casa se salve porque eso es lo que Dios quiere. Amén. Verso 12, con esto terminamos, dice Pablo, ojalá se mutilasen los que os perturban. Prepárense. ¿Saben lo que dice Pablo acá en el original? Ojalá se castrasen los que os perturban. Terrible. Pablo no faltó el respeto a ninguno, pero Pablo está diciendo, tanto quieren insistir en la mutilación de la carne, y bueno, que se castren, que se les vaya la mano y que sufran la consecuencia de perturbar a la iglesia en sus mismos cuerpos. Terrible, tremendo. Otros hermanos, yo creo, buscando alivianar un poco esta frase, dicen que probablemente Pablo está diciendo que se corten a sí mismos del cuerpo de Cristo para no molestar a los creyentes. Otros dicen que asocian a una idolatría pagana cerca de Galacia, donde había una diosa que se llamaba Cíbele o algo así, y que los sacerdotes de esa diosa, en honor a ella, se castraban y se hacían eunucos. Yo creo que acá Pablo está diciendo, ojalá se mutilasen, se corten. Se corten. Tanto quieren cortar, que se corten todo. Terrible. Hermanos, ¿por qué Pablo dice semejante frase inspirado por el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque Pablo, hermanos, había entendido la gracia de Dios. Él había vivido antes el judaísmo, la justicia propia, y él sabía que aquellos que atentan contra el Evangelio están atentando contra Dios y están perturbando de tal manera a personas que puede ser que pasen una eternidad separados de Dios por haber creído esa mentira. Tenemos que ser celosos del Evangelio y defenderlo con convicción, con respeto, con amor, pero con la pasión de Dios en nosotros. Amén. Hermanos, en el capítulo 6, verso 12, dice así, Pablo, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Hermano y hermana, esta mañana el Señor nos ha no solamente recordado el Evangelio, sino que nos ha llamado a que permanezcamos firmes en esta libertad con la cual Cristo nos hizo libres. No obstante, tengamos oposición, persecución, críticas, porque muchos dejan de predicar el Evangelio porque no quieren enfrentar persecución. Y ahora te pregunto, ¿estás seguro de tu salvación? Esta mañana, ¿sos una persona justificada delante de Dios? ¿Has creído en el Señor? ¿O todavía estás creyendo en el Señor más en tus obras? Si esta mañana pensabas que podías salvarte no solamente por la fe en Jesús, sino también por otras cosas, yo quiero darte una buena noticia. Que el Señor no espera a que dejes aquel pecado para que seas salvo, para perdonarte, para limpiarte y para purificarte. Puede ser que estés luchando contra un pecado y te esté venciendo. Y el Señor no espera a que abandones ese pecado para que entonces vengas a Cristo y seas salvo. El Señor lo que quiere es que vengas así, con esa lucha, con esa derrota de tu pecado, vengas a los pies de Cristo, te arrepientas y creas en Él y te sientas aceptado por Él. Y esa realidad te va a capacitar para poder vencer contra el poder del pecado.
Que el Señor nos bendiga, hermanos, esta mañana y que su evangelio pueda ser glorificado entre nosotros, defendido entre nosotros y sobre todo aplicado a nuestras vidas. La primera aplicación que vemos esta mañana es: permanezcamos en esta libertad en la cual Cristo nos hizo libres. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has recordado una vez más cuán gran salvación has efectuado por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos enseñes a permanecer en esa libertad, que nos guardes de la tentación de querer justificarnos a nosotros mismos, querer agradarte a través de la carne, Señor, y que podamos correr nuestra carrera con paciencia, poniendo nuestros ojos en ti, Señor, confiando en ti, Señor. Gracias porque nos has hecho libres. Gracias, Señor. Ayúdanos a llevar esta buena noticia del Evangelio a aquellas personas que aún están cautivas bajo cualquier sistema religioso, Señor. Gracias porque enviaste a tu Hijo y por gracia nos regalaste a tu Hijo. Y hoy todos los que creen en Él pueden ser salvos, perdonados, sus corazones limpios y tener una certeza de una salvación eterna. Ayúdanos a predicar este Evangelio, Señor, a donde vayamos. Y te pido que en esta mañana tu Espíritu convenza de pecado a aquellos que aún no han hecho este paso. En el nombre de Jesús. Amén.